Saludos y bendiciones para todos. Bienvenido una vez más a su espacio Volviendo a la Biblia TV. En el día de hoy quiero compartir un tema muy interesante sobre lo que es la justificación. Cuando nosotros hablamos de la justificación, pues inmediatamente tenemos que irnos a la palabra de Dios. Y allí buscamos en el libro de Romanos, su capítulo 3, versículo 24, donde el apóstol Pablo da algunas declaraciones sobre la justificación. Note bien lo que dice la Biblia. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo luego que dice que el hombre, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pues entonces él da una declaración magistral sobre la justificación. Ahora bien, ¿qué es la justificación legalmente hablando o la justificación bíblicamente? Bueno, podemos decir que la justificación es el acto legal dado por Dios declarando al hombre justo. ¿Cómo así? De tal manera que el hombre siendo pecador, estando bajo la condenación, estando bajo la ira de Dios, pues Dios legalmente declara justo al hombre. Decía Barclay en una ocasión que la justificación es el acto legal o es más bien la debida relación del hombre con Dios. Es decir, cuando el hombre se encuentra a espalda de Dios, enemigo de Dios, pues entonces por medio de Cristo, Dios reconcilia, o más bien Cristo reconcilia al hombre con Dios. También lo decía Pablo Off en su comentario y daba esta misma declaración de la justificación y decía que el hombre vive en la justificación cuando por fe acepta a Cristo en su corazón. Pero bien, mirando nosotros estos grandes hombres de Dios en sus libros, como hablaron de la justificación, es bueno también mencionar de la manera como lo menciona también, valga la redundancia, Einer Grunden, da esta siguiente declaración que me gustaría compartirla con usted y escuche bien lo que dice con relación a la justificación. Él dice, la justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual, número uno, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo no pertenece. Es decir, Dios dice que la justicia de Cristo, por cuanto nosotros creemos en Cristo por medio de la fe, ya esa justicia, Cristo lo que hace es que la impute en nosotros. Entonces, ya Dios no está mirando a un pecador, sino que mira a un hombre que ha recibido la justicia de su Hijo. En otra palabra, cuando Dios declara al hombre justo, ya Dios no te está mirando como un pecador, como alguien perverso, sino que Él está mirando la justicia de Cristo en ti. Por eso Él continúa diciendo, nos declara justo ante sus ojos. Es decir, ante los ojos de Dios, nosotros hemos alcanzado la justicia y como hemos sido justificados, pues ya nosotros no merecemos castigo de ninguna manera. ¿Por qué no merecemos el castigo? Porque el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y allí lo que se hizo fue una transferencia. ¿Y cuál fue la transferencia que se hizo allí? Bueno, nuestra injusticia fue imputada en Cristo y la justicia de Cristo fue imputada en nosotros. Bien, entonces Dios aplastó a Cristo, pues suena dura la palabra, por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Allí Dios descargó su ira sobre nosotros. Entonces, ya nosotros, por cuanto eso sucedió, nosotros estamos libres de la ira de Dios. Ahora bien, en la justificación Dios nos declara que no tenemos que pagar por nuestro pecado. Es decir, Dios está diciendo, ya tú no tienes que pagar por tu pecado porque Cristo pagó por él. En otra palabra, el pecado de nosotros fue pago Cristo pagó por nuestro pecado pasado.
por lo que nosotros hicimos en el pasado. Ya Cristo pagó por eso. Pero también Cristo pagó por nuestro pecado presente, por lo que nosotros podamos hacer en cualquier momento. Pero también Cristo pagó por nuestro pecado futuro. Quiere decir que nosotros vamos a cometer pecado, sí vamos a cometer pecado, pero ya Cristo pagó por nuestro pecado. Esto es entender el evangelio de Jesucristo. Esto es entender el misterio del evangelio. Ahora bien, si nosotros hablamos, o más bien no entendemos lo que es la justificación, posiblemente nosotros estemos denaturalizando el evangelio de Cristo, porque hay que entender lo que es la justificación. Puede sonar como algo sencillo, como algo ligero, como algo como un bagaje, pero no. Esto tiene un valor tan tremendo que cuando nosotros descubrimos esto, pues entonces nosotros podemos darnos cuenta y darle más valor a lo que nosotros hemos creído. No podemos de ninguna manera creer de que por cuanto soy cristiano, pues ya simple y llanamente no. Esto nos lleva a nosotros a un pensamiento, esto nos lleva a nosotros a una reflexión y decir, wow, Cristo pagó por nosotros, por nuestro pecado. Esto es algo que no tiene precio. Cuando usted se encontraba en esa condición, le voy a poner un ejemplo. Tal vez no sea el más adecuado, pero le voy a poner esto. Imagínese usted que usted tenga una cuenta de banco. En esa cuenta de banco usted no tenga nada. Bien, entonces hay alguien, un amigo, se decide a depositar dinero en su cuenta. Ya cuando los banqueros ven esa cuenta, no la ven vacía, sino que ven dinero en ella. Asimismo, de esa misma manera, eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Nuestra cuenta estaba vacía y Cristo depositó en ella su justicia. Pues ya cuando Dios nos está mirando, como dije anteriormente, ya está mirando que tú no tienes una cuenta vacía, sino que está llena. ¿Pero quién depositó en ella? Cristo, su justicia. Entonces, la justicia de Cristo nos pertenece a nosotros. Por eso, fuimos justificados. ¿Por qué fuimos justificados? Por su gracia. Vamos a ver en el libro de Tito, su capítulo 3, versículo 7, Pablo hace otra declaración con relación a la justificación. Escuche bien, para que justificado por gracia viniésemos a ser heredero conforme a la esperanza de vida eterna. Es decir, que nosotros somos herederos en Cristo Jesús. O sea, Cristo nos hizo a nosotros que obtengamos herencia en los lugares celestiales. Eso es el beneficio que nosotros recibimos por cuanto la justicia de Cristo ha sido imputada en nuestra vida. Bien, pero también no simplemente fuimos justificados por gracia, sino por la fe en Jesucristo. Por la fe en Cristo, nosotros recibimos también lo que es la justificación. Miren lo que dice en Romanos. Hay una declaración en Romanos, su capítulo 5, versículo 1, y dice de la siguiente manera: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, Cristo nos hace estar o nos hizo estar en paz con Dios. Por la fe en Cristo fuimos justificados. Oiga bien, nosotros tuvimos fe y creímos o creemos en el Hijo de Dios. Y por cuanto nosotros creemos en el Hijo de Dios, pues recibimos paz para con Dios. Entonces, si nosotros recibimos paz, era porque no teníamos paz. Pero Cristo nos ha dado ese regalo tan glorioso y tan maravilloso. De manera que los méritos de Cristo, o sea, por los méritos de Cristo, nosotros alcanzamos esto. No lo alcanzamos por nuestras obras, no lo alcanzamos porque nosotros éramos buenos, no lo alcanzamos porque yo me dispuse en mi corazón a hacer la cosa bien para Dios. No, todo eso queda, eso se entiende o nosotros lo reconocemos como basura, porque nuestra justicia delante de Dios viene siendo como trapo de inmundicia. Por tal razón, entonces, tuvo Cristo que hacer la obra a Él. Ahora, si nosotros decimos, somos salvos por obra, sí, pero por la obra de Cristo redentora en la cruz del Calvario, no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo.
por los méritos de Cristo, porque Él fue que lo hizo todo para justificarnos delante del Padre. Es decir, que si usted no conoce a Dios, si usted no se ha acercado, si usted no conoce el Evangelio, es el momento de que tú entiendas que tú estás bajo la ira de Dios. Tú estás bajo el juicio de Dios. Tú estás bajo condenación. Y como tú estás bajo condenación, si no tienes a Cristo, es necesario de que tú escapes por tu vida. Es necesario que te vuelvas a Dios, reconozca a Cristo como tu Salvador y que la justicia de Cristo sea imputada en tu vida. Porque si no es así, al final de todo, ya cuando terminemos todo en la vida, ante el gran juicio de Dios, pues entonces nosotros vamos a tener que pagar por ello. ¿Por qué razón? Porque el hombre, desde Adán hasta ahora, es pecador. Es decir, que la injusticia de Adán, nosotros la heredamos. Tenemos esa injusticia. Es decir, pecamos, pues cuando todos pecaron, como dijo Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, el hombre tiene que volverse a Dios. Tiene que mirar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, amigo, tú que escuchas, tienes que mirar a Cristo. Tú tienes que ser cubierto por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, para que tú seas entonces salvo de la ira. Quiere decir entonces que la justicia de Cristo ha sido adjudicada a nosotros por cuanto Dios nos declara justo, porque ha sido adjudicada. Es decir, hemos sido imputados con la justicia de Cristo. Bien, entonces decimos claramente, lo podemos declarar y decimos que la justicia de Cristo pues nos pertenece. Pero mire bien, ¿qué dice la Biblia en el libro de Romanos, su capítulo 8? En el capítulo 8, versículo 30, hay algo muy importante que me gustaría compartirlo con ustedes en este momento y escuchen bien lo que dice. Y a lo que predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó. Es decir, que Dios llama al hombre y cuando lo llama, entonces lo justifica. Ahora bien, usted se pudiera hacer esta pregunta. ¿Cómo Dios, siendo justo, puede declarar al impío justificación? Le puede justificar al impío, al hombre pecador. Bueno, de la siguiente manera. Si sacamos a Cristo de la ecuación, no podemos aclarar esto. Pero por cuanto Cristo murió por nosotros, entonces Dios nos declara justo. Ahí es donde está el quid del asunto. Ahí es donde se encuentra el meollo. Que cuando Cristo murió por nosotros, entonces todo esto Cristo nos lo regala. Entonces, por esa razón, Dios nos declara justo. Un Dios justo, porque Dios debería de pagarle al hombre conforme a su pecado, conforme a sus iniquidades, conforme a su maldad. Eso era lo que Dios tenía que hacer. Mas, sin embargo, Dios le está pagando contrario al hombre. El hombre lo que era merecedor de muerte, del castigo y de la perdición eterna. Mas, sin embargo, Dios entonces lo justifica. Dice que Dios lo llama y por cuanto lo llama, entonces lo justifica. Pero lo justifica ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí está. Si usted se pregunta cómo Dios lo hace esa siguiente, lo va a hacer el Dios justo te justifica a ti por medio de Cristo. Entonces, mirando esto también, es bueno que nosotros citemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es la que nos arroja luz en lo que nosotros decimos y es nuestro guía. Y es interesante que usted pueda también notar lo que la Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, su capítulo 5, versículo 21. Y escuche bien lo que la palabra de Dios declara. Al que no conoció pecado, se está refiriendo a Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oiga bien, la Biblia dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de Cristo. Quiere decir que él no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que Dios todo lo hizo, lo pagó Cristo. Aquí se resume la palabra. Él no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado para nosotros, porque fuimos hechos justicia de Dios. Nos llamamos justicia de Dios. ¿Sabe por qué?
porque Cristo pagó por ti, porque Cristo decidió hacerlo. No hay otra manera, no hay forma de que el hombre sea declarado justo si no es por la obra de Cristo Jesús. Es importante que esto quede grabado en nuestra mente, es importante que esto quede en nuestros corazones, porque ahora nosotros somos justicia de Dios, así tan sencillamente. Sí, ahora somos justicia de Dios por medio de Cristo. Pero si bien es cierto, si nosotros nos vamos a un dato histórico, nos vamos a dar cuenta que Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, podemos mencionarlo y decirlo, que él pudo entender este regalo de Dios y pudo entender lo que era la justificación, que entendió y dijo, no, pero espérate, no es por obra para que nadie se gloríe. No, 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 no. Nunca ha sido por obra, sino que todo el tiempo ha sido por gracia. Por eso él entendió que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Eso lo entendió Martín Lutero. Y cuando Martín Lutero entendió esto, se armó una gran revolución, hubo una gran reforma en la Iglesia Católica, porque él entendió que el hombre alcanzaba la justificación por medio de la obra de Cristo Jesús. Entonces no es por lo que el hombre haga, sino es por la justicia de Cristo. Por tal razón, quiero hacerte la invitación que tú puedas reflexionar, que tú puedas pensar en esto, en el favor tan grande y tan inmerecido que nosotros recibimos de Dios por medio de Cristo Jesús, y valoremos esta gran verdad bíblica que está en su palabra. Hoy en día muchas personas, posiblemente algunos maestros predicadores, usted no lo encontrará que hable mucho sobre este tema en algunas enseñanzas, pero esto es de suma importancia que usted lo pueda entender. Si usted no entiende la doctrina de la justificación, entonces usted no va a entender nunca lo que es el Evangelio de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero hacerte la invitación para que te puedas suscribir a nuestro canal, le dé me gusta y usted pueda compartir esta enseñanza también con otras personas, y así también ellos puedan ser bendecidos con el mensaje de nuestro Dios.